Y pueda ir conmigo a la palabra, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Si está conmigo en la palabra, diga amén. Y dice la Santa Escritura: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y quiero leer este texto en la versión Dios habla hoy. Dice: pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Amén. Solamente al año, una vez, nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras primicias para consagrarnos nosotros a Dios y para consagrar todo lo que tenemos. Por medio de las primicias nos consagramos nosotros y consagramos lo que somos y consagramos lo que tenemos. La primicia es como esa semilla que nosotros entregamos al Señor, una ofrenda especial una vez al año para consagrar a Dios el resto del año. Es esa semilla que va a hablar de la cosecha que voy a recibir durante todo el año. Y la Biblia es clara cuando dice que si la primicia, que si lo primero es consagrado al Señor, lo demás también será consagrado. Y hoy quiero decirte que lo que se consagra a Dios, Dios lo bendice. La primicia tiene un poder sobrenatural, porque la Biblia enseña en esta palabra que si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también entonces lo estarán las ramas. Lo que se consagra a Dios, Dios lo bendice. Y hoy hemos venido a consagrar nuestra vida, a consagrar nuestra familia, a consagrar nuestras metas, a consagrar nuestros sueños, a consagrar este año 2024 para que la bendición del Señor nos alcance. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido a consagrarnos al Señor. Y la primicia es esa semilla que consagra el año a Dios. La primicia tiene el poder sobrenatural de activar ese principio de Dios, de bendición sobre nuestra vida. La Biblia habla de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos en Primera de Samuel. Esa mujer era estéril. A causa de esa esterilidad, ella no vivía feliz, ella quería tener hijos. Y esa mujer deseaba con todo su corazón tener hijos, había intentado cualquier cosa y no había podido lograrla, a tal punto que la depresión y la tristeza le visitó por aquello que deseaba y no podía alcanzar, hasta que un día, dice la Biblia, que fue a la casa del Señor y le ofreció primicia a Dios y le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor, yo te lo voy a entregar a ti de primicia, mi primer hijo será para ti, será mi primicia para ti, Señor. Si tú me lo entregas, si tú me lo das, Señor, si me das esa semilla, yo te la dedico a ti todos los días, Señor. Yo no quiero vivir más en esta condición, Señor. Yo quiero ser una mujer fructífera, una mujer fértil. Yo quiero tener familia, Dios. Lo imposible que era para ella, se lo pidió al Dios que hace todas las cosas posibles. La Biblia enseña que esta mujer hizo algo. Y fue no solamente orar, sino, diga conmigo, actuar. Porque la Biblia dice que cuando fue a su casa, su esposo la conoció y al tiempo adecuado ella dio a luz a su primer hijo llamado Samuel. La mujer que no podía tener hijos, la mujer que no era fructífera, la mujer que no podía tener familia, a causa que decidió con el Señor hacer un voto y entregarle a Dios primicia, fue una mujer fructífera que tuvo familia. Pero escúchame bien, cuando ella tuvo su hijo, ella le entregó al Señor a Samuel como se lo había prometido. ¿Y qué creen que pasó después? Mira el poder que hay en la primicia. Dios le dio 5 pelajos. La que no podía tener familia, por entregar primicia, se activó lo que había en ella y Dios le dio 5 hijos después. Eso solamente lo hace el Señor. Hay un poder en la primicia que yo te puedo explicar. Es algo sobrenatural. Cuando tú lees la Escritura y te das cuenta paso a paso, las personas que dieron primicia, tú dices: wow, Señor, ¿qué hay aquí? Hay un principio. Y sobre los principios, cuando actuamos en obediencia, esa obediencia nos lleva a tener fe y a confiar en Dios, en lo sobrenatural de Él se va a cumplir en nuestra vida. Cuando vemos estas manzanas, y lo explicaba el servicio pasado, cuando vemos estas manzanas y las partimos por la mitad, nos damos cuenta que dentro de la manzana podemos contar las semillas que hay. Usted puede, y yo creo que ninguno de los que están aquí se come las semillas, pues, pero las sacamos
y podemos, cuando vemos la manzana, contar las semillas y sacarlas. Sabemos cuántas semillas hay en una manzana, pero nunca podremos saber cuántas manzanas hay en una semilla. Para que estas manzanas estuvieran aquí, alguien un día tuvo que tener una semilla en la palma de su mano y tuvo que sembrarla. Cuando esa persona sembró la semilla, se activó el poder que había en la semilla, que era un poder de vida, y dio un árbol que dio un fruto con muchas manzanas. No escatimes la semilla del poder que tiene las primicias, porque tú no sabes qué es lo que va a activar dentro de ti. Cuando Salomón toma su reino como rey, su puesto, imagínense ese lugar de eminencia que Dios le estaba entregando a Salomón. Cuando Salomón toma el reino, lo primero que hace es ofrecer al Señor un sacrificio. Le ofrece a Dios primicia, 1000 holocaustos, 1000 sacrificios le ofrece a Dios de primicia. Y Dios, como Él lo puso primero, y lo primero que hizo en el reino no fue hacer una parranda con sus amigos para celebrar, ni llamar a todo el mundo a comunicarle, sino que fue y ofreció una primicia al Señor. La Biblia dice que Salomón tuvo el reino más próspero que puede haber. Fue el rey próspero, y en el reinado de Salomón hubo paz. La primicia tiene un poder tan grande que puede activar lo que llevas dentro. ¿Qué es lo que tú llevas dentro? Ese potencial que tienes, cuando lo colocamos y lo consagramos a Dios, Dios lo bendice. Ahora, ¿qué promesa hay en la primicia? Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira lo que dice esta palabra. Cuando damos primicia al Señor suceden dos cosas. La primera de ellas es, diga conmigo, abundancia. Dígalo fuerte, abundancia. Tus graneros serán llenos con abundancia. Cuando damos primicia al Señor hay abundancia. Cuando damos primicia al Señor hay prosperidad. Cuando damos primicia al Señor, el respaldo de Dios está con nosotros. Cuando damos primicia al Señor, lo que hagamos, Dios lo va a prosperar. Yo no sé quién lo puede creer, pero cuando damos primicia al Señor, Él bendice toda obra de nuestras manos, porque hemos depositado en Él nuestra confianza para que su bendición se deje ver en nuestra vida. Cuando damos primicia al Señor hay abundancia. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero si vas a dar primicia hoy, vas a experimentar esa abundancia y vas a testificar de este principio que es una realidad en todo aquel que tiene la capacidad de creer. La Biblia enseña además que no solamente va a haber abundancia, sino que dice: y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar era el lugar donde se guardaban y se almacenaban las uvas. La uva tipifica gozo. Entonces lo que el Señor está diciendo en estos versos es que cuando le honramos a Él con nuestros bienes y con nuestras primicias, Él nos va a bendecir, y nos va a bendecir en abundancia. Pero no solamente nos va a bendecir en abundancia, sino que nos va a dar la alegría para que disfrutemos la bendición que Él nos va a dar. Dios te va a dar alegría. Dios va a llenar tus días de dicha. El salmista David hace una oración en el Salmo 51, le dice: Señor, hazme oír gozo y alegría. Vamos, diga que está a su lado: Dios te va a hacer oír gozo y alegría. Dios va a traer alegría a tu vida. Dios va a traer gozo a tu vida. La primicia tiene el poder de que Dios te bendiga, pero es que Dios no es un Dios que bendice a medias. Dios bendice y te permite tener la salud y la vida para que disfrutes su bendición. La primicia trae eso a nuestra vida. Y hoy honraremos al Señor con nuestras primicias, y algo va a hacer Dios por nosotros. Algo se va a desatar sobre nuestra vida, porque la Biblia dice que cuando damos primicia al Señor, su bendición reposa sobre nosotros, reposa sobre nuestra casa, y hoy se va a desatar esa bendición que dice la Biblia sobre cada uno de nosotros. Cuando leemos este verso y el Señor dice: honra con tus primicias, nos damos cuenta que no dice el Señor: dame de tus bienes y de tus primicias, sino que dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias. No dice da, sino que dice honra, porque hay una diferencia entre el dar y el honrar. Todo el mundo da, pero no todo el mundo honra. Yo quiero hablarte de 4 diferencias entre el dar y honrar de manera muy rápida. La primera de ellas es: cuando damos, podemos estar esperando algo a cambio.
Pero cuando honramos, lo que estamos haciendo es alabar a la persona a la que hemos decidido honrar. Y no esperamos nada a cambio. Aunque la Biblia dice que el que honra, honra. El que da honra, recibe honra. Cuando honras, estás diciéndole a esa persona lo importante que es para ti. Cuando honras, estás diciendo a esa persona lo valiosa que es para ti. No estás dando por esperar recibir algo a cambio, sino que estás dando para demostrarle que es especial y es importante para ti. El dar es un acto que se puede hacer en cualquier momento, pero la honra siempre se hace al principio y nunca se hace al final. Porque con la honra demostramos que esa persona, y en este caso nuestro Señor, es lo primero y lo más importante en nuestra vida. Y ese es el poder que tiene este principio de honra. Que los demás mandamientos del Señor nos dan siempre beneficios a cada uno de nosotros. Y la intención y el enfoque de las primicias no es el beneficio que recibimos, aunque Dios es un dador siempre. Siempre Dios va a querer bendecirnos, amén. Pero el principio del enfoque de la primicia no es el que nosotros vayamos a recibir, sino que hacemos a Dios lo primero en nuestra vida. Ordenamos nuestras prioridades y le mandamos un mensaje al cielo diciendo: Señor, tú eres lo primero en mi vida, tú eres lo más importante y tú te mereces lo mejor de mí. Ese es el poder que tiene la primicia. Dar puede ser un acto de agradecimiento. Podemos dar porque alguien nos dio primero, pero la honra no solamente lleva agradecimiento, sino que la honra lleva reconocimiento. Cuando yo doy, agradezco, puede que sea agradecido contigo y te doy un obsequio. Pero cuando yo honro, reconozco quién eres tú. Y honramos a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Amén. Porque Dios sigue siendo Dios por encima de cualquier cosa. Cuarto, a la hora de dar, puede darse cualquier cosa. Pero el que honra siempre da lo mejor, lo más valioso y lo primero. Porque la única razón por la que se puede llamar honra es por el valor que representa para alguien que lo está ofreciendo. Hoy Dios nos hace un llamado a no darle, sino a honrarle. Porque el que honra agradece y el que honra reconoce. Amén. Ahora, ¿cómo debemos dar nuestras primicias el día de hoy? ¿De qué manera lo debo dar? Diga conmigo: con fe. Dígalo fuerte: con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hoy vamos a dar primicia, debemos darlo con fe, porque lo que Dios mira en el corazón de sus hijos es la fe, porque lo que Dios respalda es la fe, porque si hay algo que Dios le agrada es la fe de sus hijos. Y hoy, cuando vayamos a entregar la primicia al Señor, debemos hacerlo con fe, y en ese acto lo vamos a consagrar. La Biblia dice en Mateo capítulo 14 versículo 17 que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Llevó su merienda para el culto, la llevó guardada en su lonchera, y de repente ya llega la noche y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, despide a la multitud, pues ya es tarde, estamos en el desierto, que vayan a buscar comida, deben tener hambre, esa gente aquí tanto tiempo escuchándonos. Y Jesús les dice a sus discípulos: no, porque lo vamos a despedir, denle de comer a ustedes. Imagínense, más de 5,000 hombres y mujeres. Diga conmigo: qué chistecito. Denle de comer a ustedes. Y estos discípulos se quedan pensando, hasta calcularon: Señor, ni con tanta plata que tuviéramos alcanzaría para alimentar a tanta gente. Ellos empezaron a sacar números, no alcanzaba, humanamente nunca podrían haber hecho eso. Y de repente se acerca un muchacho, como que escucha la conversación, y le dice a los discípulos: yo tengo aquí mi primicia, yo tengo aquí mi lonchera, yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Uno de esos discípulos, al mirar al muchacho, le dice: ¿y qué son estos para tantos? Dígale que está a su lado: no menosprecies tu primicia. ¿Y qué son estos para tanta gente? 5 panes y 2 peces. Aquí no salimos ni a pellizco. Pero uno de esos discípulos, que no se dice el nombre, tomó los panes y tomó los peces y los llevó donde estaba Jesús. Y se los entrega a Jesús. Dice: Señor, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esto es lo primero que se ha recogido en medio de la multitud. Lo único que se ha recogido es esto. Esta es la primicia de hoy, es la primera comida, es la única comida, no hay más nada, Señor, esto es lo que tenemos. Y Jesús
lo toma en sus manos. Y la Biblia dice que levantó sus ojos al cielo y bendijo los alimentos y se los entregó a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y ese fue un milagro de multiplicación. La pregunta en esta mañana sería, ¿por qué se multiplicó? ¿Por qué alcanzó para tantos? Porque este joven tuvo fe. No fue por los 5 panes y por los 2 peces. Fue por la fe de este muchacho al colocar lo que tenía en las manos de Jesús. Porque todo aquello que se entrega en las manos de Jesús, Jesús lo consagra, y todo lo que es consagrado, Jesús lo bendice y Jesús lo multiplica. Amén. Necesitamos entregarle al Señor. Algo sorprendente fue que Jesús, cuando dicen, Señor, aquí hay 5 panes y aquí hay 2 peces, no tenemos más, Jesús dijo, tráiganmelo acá, porque yo lo voy a bendecir. Ese es el poder que hay en la primicia, que cuando la entregamos al Señor, Él es quien la bendice. Él es el que nos da la promesa de que la bendición suya reposará sobre nuestra casa. Ese es el poder que hay en esta semilla, que hay en la primicia. Por eso la semilla de la primicia se consagra, se ora, se prepara, no se da al afán, se da en oración, consagrada primeramente al Señor y luego se entrega, porque la primicia solamente la pueden dar las personas que tengan fe. Este chico tuvo fe y lo entregó. Todo lo que a Jesús se le entrega se consagra y Jesús lo bendice. Todo lo que Jesús toca es bendecido. En aquella época la cruz era un símbolo de vergüenza y de maldición. Tanto así que Gálatas dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz es un símbolo de maldición. Pero para nosotros la cruz es salvación. La cruz es redención. La cruz es amor. La cruz es santidad. La cruz es esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús tocó la cruz con su bendita sangre preciosa y todo lo que Él toca es bendecido. Todo lo que Él toca es bendecido. Cuando nuestras primicias las consagramos a Dios, todo lo demás será bendecido. Todo lo que vamos a producir será bendecido y será multiplicado, porque Dios tiene la capacidad de bendecir y lo que Él bendice se multiplica, porque ese es el Dios el cual tenemos. Dios es un Dios de bendición. Vamos, dígale a alguien, Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de bendición. Por eso el día que le entregaste tu vida a Jesús, y ese día Jesús te tocó y vino sobre ti el Espíritu Santo de Dios. El día que le entregaste tu vida a Jesús, hiciste la oración de fe, ese día pasaste de muerte a vida, de maldición a bendición, porque Jesús te tocó y todo lo que Jesús toca lo consagra para el Padre y el Padre lo bendice. Eres un bendecido por Dios, eres bendito de Dios, eres bendita del Señor. Somos bendecidos de Dios. El Cristo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios se dio de primicia un día. Jesús fue la primicia del Padre para la humanidad y a causa de Él hubo salvación. Y a causa de ti que has entregado tu vida al Señor, porque Cristo vive en ti y tú eres la primicia de salvación para tu familia, yo declaro que habrá salvación también para tu casa. La salvación del Señor llegó a tu casa el día que tú le entregaste tu vida al Señor. Amén. Los panes y los peces fueron bendecidos y fueron multiplicados, no por el pan, escúchame bien, no por los peces, por la fe con la que se entregó en las manos de Jesús. ¿Con qué fe vendrás esta mañana a entregarle al Señor tus primicias? ¿Con qué fe? Mira esta fe de esta mujer. Primera de Reyes 17:10. La Biblia habla de la viuda de Sarepta. Estaba pasando la nación de Israel un momento tan difícil de sequía. No había llovido por 3 años. Imagínense que no llueva 3 años, la sequía. No hay agua, si no hay agua, no hay alimento, no hay animales, todo se muere, no hay vida. Esta mujer estaba viviendo una crisis económica en su casa como toda la nación, pero Dios le da la orden al profeta de que vaya donde la casa de esa viuda porque ella la va a alimentar. Imagínense que ella la va a alimentar a una mujer que no tenía ni para comer, ella iba a alimentar al otro, por Dios. Y hombre que comen más. Imagínense ustedes eso, pobre mujer. Este hombre llega a la casa de la viuda y la ve que ella está preparando y recogiendo leñas para hacerse un pancito, una tostada. Y de repente cuando esta mujer está haciendo eso, el profeta llega y le pide un vaso de agua y ella con gusto deja allí la leña y va a buscar el vaso de agua. Cuando va por la mitad, el profeta le dice, hey, no, ven acá, no solamente dame agua, también dame un pedazo de pan, no tienes por ahí algo de comer, tengo hambre. Y él le dice, mira, te voy a decir algo,
sea, yo lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite, no tengo más nada. Eso lo iba a preparar, es lo único que tengo, no tengo más nada. Lo iba a preparar para comérmelo, darle de comer a mi hijo y a mí y echarme a morir porque no tengo más nada. ¿Sabes qué le dice el profeta? Haz como has dicho. Ves y prepara eso, mujer, que te quede bueno. Pero no, cuando lo prepares, primero me das a mí y después comen ustedes. O sea, me está diciendo que tiene un puñadito. Yo imagino que tenía que tener buena levadura para que eso se inflara. Un puñado. Y él le dice, hazme a mí primero. En el Antiguo Testamento los profetas representan al Dios mismo. Es como si le estuviera diciendo, dale primero a Dios, entrégale tu primicia a Dios, entrégale lo único que tienes al Señor, lo primero a Dios. Dame a mí primero y después vas a comer tú y tus hijos y tu casa va a comer. Cuando esta mujer escucha esto, Dios, después que le da la instrucción de qué tenía que hacer, por medio del profeta, le dice una palabra poderosa que está en Primera de Reyes 17, y te voy a decir el texto para que lo puedas anotar. Versículo 13, él le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Diga conmigo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero dame a mí primero. Yo quiero declarar esa palabra sobre tu vida en esa mañana. Que el temor se va a ir de tu vida. La incertidumbre del futuro se va a ir de tu vida y se va a ir de tu casa en el nombre de Jesús. El miedo a qué vendrá se va a ir de tu vida y se va a ir de tu casa en el nombre de Jesús. La duda, ¿será que Dios lo hará conmigo? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que voy a prosperar? ¿Será que mi futuro será bueno? ¿Será que mis hijos? ¿Será que mi familia? Declaro en el nombre de Jesús, se va el temor de tu mente y de tu corazón en el nombre de Jesús y se instala en ti la confianza en el Dios Todopoderoso y en las promesas que Dios te ha dado a ti y a tu casa en el nombre de Jesús. Antes de que esa mujer diera primicia, Dios le dijo, no tengas temor. Veías lo primero, dame a mí primero. No tengas temor. La primicia nos da la confianza y la seguridad de saber que lo que le entregamos al Señor está en buenas manos y que Él nos bendecirá. Ese es el poder que tiene la primicia. No tengas temor. Toca al que está a su lado y dígale, no tengas temor. Abel, cuando le dio a Dios su primera oveja, la mejor y la más gorda de ellas, como dice Génesis 4, este muchacho jamás se imaginó que en Hebreos capítulo 11, en la lista de los héroes de la fe que el Señor nombra, estuviera él de primero. ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no Daniel? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué él? Porque cuando pones a Dios de primero, Dios también te pone a ti de primero. La Biblia dice, acercaos a mí. ¿Y qué va a pasar? Yo me acerco. Búscame y me vas a encontrar. La intención de poner a Dios primero tiene un poder tan grande que Dios también decide honrarte porque tú has decidido honrarle a Él primero. No se trataba de la oveja, se trataba de la fe con que dio la mejor oveja. Porque la Biblia dice que aún esa ofrenda habla de Él, la ofrenda que dio a causa de la fe que tenía en su Dios. Lucas capítulo 17, y con eso quiero terminar en esa mañana. Si alguien me acompaña al piano, por favor. Dice Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Alguien ha dicho eso algún día? Y mira la respuesta que le da el Señor a los discípulos. Entonces el Señor les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Y aquí tengo varios granos de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Mira el grano de mostaza como es. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Coge uno. Si tuviera fe como un gran, reparte, le dijo, por favor.
repártele. Si tuviera fe, voltea y reparte, hija, la que alcance. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Ustedes saben el versículo, ¿qué dice después? Es una canción también, ¿no? Cántela. Tú le dirías a la montaña, ¿verdad? Muévete, muévete. ¿Y qué pasará? Yo pensaba que no se la sabía. Y la montaña se mueve. Mire esto tan poderoso. El Señor dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. No dice el Señor, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. No. No habla del tamaño de un grano de mostaza. Habla de la fe del grano de mostaza. O sea que el grano de mostaza tiene fe. O sea que el grano de mostaza cree. Mire esto tan poderoso. El grano de mostaza tiene fe. Porque Jesús nos compara y dice, si tú tuvieras fe como este grano de mostaza. Entonces la pregunta en esta mañana sería, ¿qué fe tiene un grano de mostaza? ¿Cuál es la fe que tiene? Y la Biblia nos enseña cuál es la fe que tiene el grano de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31 dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró, diga conmigo, sembró, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quiero leerte la traducción lenguaje actual. Dice, a pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto y llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. La fe de un grano de mostaza consiste en lo que ella sabe que puede ser, sin serlo. No lo está viendo, pero ella sabe que puede llegar a serlo. Mírate hoy, ¿qué puedes llegar a ser en Dios? ¿Qué tiene la capacidad Dios de hacer por ti y de hacer en ti? ¿Qué tiene la capacidad Dios de hacer por tu familia y de hacer en tu familia? Nosotros muchas veces limitamos a Dios porque dudamos en que Dios pueda hacerlo por nosotros y con nosotros. No limites al Señor. No limites a Dios. No limites el poder de Dios en tu vida. Yo me imagino este grano de mostaza diciendo, ahora me van a sembrar ahí en el huerto, pero yo voy a dar todo de mí, porque es que yo no quiero ser igual a todas las plantas que están en este huerto. Yo quiero ser la más grande. Quiero ser la más grande de tal manera que vengan las aves y hagan nidos en mí. Imagínense el pensamiento. Pero también quiero dar sombra, de tal manera que aquella señora que teje venga y coja la mecedora y se sienta ahí y tome un tinto en las mañanas porque vea mi sombra, y todos me miren y quieran arroparse, porque yo seré de tanta bendición que voy a dar bendición a todos los que estén debajo de mí. Imagínate el grano de mostaza pensando y soñando y deseando. Y el Salmo 20 dice que Dios concede el anhelo del corazón de sus hijos. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Ya se los presentaste al Señor, porque Él es un cumplidor de sueños. Y el grano de mostaza soñando en qué ser, soñando en cómo quiere ser, cómo va a ser mañana, cuando vaya creciendo. Y Dios nos pide a nosotros que tengamos tanta fe como este grano de mostaza, porque no llegó a ser tan solo lo que Él quería, sino que tenemos un Dios que supera nuestras expectativas, porque Él, que pensaba ser la planta más grande del huerto, Dios lo colocó como un árbol en medio del huerto. No pongas límites a la bendición de Dios sobre tu vida. Sueña en grande, porque tienes un Dios grande que hace cosas grandes. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa que le pidas. Ese es el Dios al cual creemos. Una semilla. Una semilla. Una semilla. ¿Me ayudan con las semillas, por favor? Una semilla. La puedes pisar. Pasa desapercibida. El grano de mostaza no se puso a decir,
qué chiquito soy, ni me van a mirar. Qué chiquito insignificante soy. No seré capaz de ser un grano. Yo te lo doy, hijo, yo te lo doy, ya se lo doy. No seré capaz de ser una planta. No va a llegar lejos. Qué pequeño soy. Qué insignificante soy. No se puso a lamentarse por lo que no era ni lo que no tenía. Se puso a imaginar lo que sí podía tener y lo que podía alcanzar. No te pongas a lamentarte por lo que no tienes, lo que te hace falta. Ponte a creer en lo que Dios te puede dar y en lo que puedes alcanzar. Mira tu vida hoy. Tú te ves más que este grano de mostaza. Tú tienes la gracia y la misericordia que este grano no tiene. Tú tienes el Espíritu de Dios que este grano no tiene. Tú portas la unción del Espíritu Santo de Dios. Y con esa unción puedes lograr cualquier cosa. Su gracia es la que abre puertas. Su gracia es la que bendice. Su gracia es la que nos favorece. Y su gracia está contigo y está sobre ti. Serás fructífero. Serás fructífero. Serás fructífero. Tu casa será bendecida. ¿Sabes qué pasa con las primicias? Lo enseñé el domingo pasado. Que cuando presentamos a Dios las primicias, consagramos con ellas nuestra familia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a presentar primicia, pero vamos a consagrar con ella nuestra familia. Porque nuestra familia no le pertenece al mundo ni al diablo, le pertenece a Cristo Jesús. De ellos son nuestra casa. Y la vamos a consagrar. Nuestros hijos no se perderán. Nuestra familia será salva. Mira, hasta los que no conoces eso, y que hermanos y que primos de la quinta generación, primo segundo, primo que no conoces nunca, hasta allá llegará la gloria de Dios a visitarlo. Hasta allá llegará la bendición. Hasta eso los consagramos. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree. Diga conmigo: yo he creído y mi casa será salva. Tú eres primicia de la fe en Cristo, y los demás también conocerán la luz que tú has conocido en Cristo Jesús. Amén. Permíteme el sobre que está ahí, hazme el favor. Gracias. Gracias, hija. Vamos a venir al frente de manera lo más rápido que podamos hacerle. Por eso les pedí a ellos que estuvieran acá. Y, por favor, hijo. Y usted, los que no les he dado semilla, van a venir y van a tomar su semilla, por favor. Porque vamos a hacer un acto profético esta mañana. Pueden colocarse de pie y vengan por sus semillas.